Es viernes, ya empezó el fin de semana y hoy en Es la Hora de Opinar con Julieta Brambilla, Paola Santillán y Braulio Peralta vamos a hablar de cómo se vive la diversidad sexual y de género en el México de hoy en día. Así que quédese aquí en Foro TV que ya comenzó la Hora de Opinar. Muy buenas noches. En junio se conmemora el mes del orgullo LGBTI+, con el objetivo de hacer un llamado a la tolerancia, la igualdad y la dignidad de las personas que son gay, lesbianas, bisexuales, transexuales e intersexuales. En nuestro país, más de 5 millones de personas pertenecen a esta comunidad. ¿Cómo se vive la diversidad sexual y la identidad de género en el México de hoy? Para hablar del tema, invité el día de hoy a Julieta Brambilla. Ella es politóloga. Julieta, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Leo. Gusto en saludarte. ¿Tú cómo te consideras? Yo soy una mujer trans. Mujer trans. Así es. ¿Qué significa eso? Significa que tuve un sexo asignado al nacer. Sí. Y que a lo largo de la trayectoria de vida, digamos que renegué de ese sexo a partir de una identidad interior que siempre había sentido, y entonces ahora me identifico mucho más entre el espectro de la feminidad siendo una mujer trans. Perfecto. Nos acompaña también Paola Santillán. Ella es activista y coordinadora de Mujeres Diversas. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Leo. Estoy contentísima y, por cierto, feliz mes del orgullo. Sí. ¿Tú cómo te consideras? Yo soy una mujer diversa, soy una mujer lesbiana, es decir, que me gustan las mujeres sexoafectivamente y pues también estoy comprometida y que voy a ejercer pronto mis derechos en Yucatán. ¿Ah, sí? Así es. ¿Te vas a casar? Me voy a casar. Evidentemente con otra mujer. Así es. Así es. Que también es activista y están en YAG México. Ok. Perfecto. Y estamos esperando a Braulio Peralta, él es periodista y escritor, tuvo ahí un contratiempo, pero esperemos recuperarlo en un momento más. ¿Cómo se vive, Julieta, una persona trans hoy en día en México? O sea, ¿a qué te enfrentas tú cotidianamente? Claro. Yo diría que desde donde lo vivo yo, que también hay que decirlo, pues tiene muchos privilegios. Ciudad de México, hice mi transición ya cuando tenía una formación académica, cierta trayectoria profesional, entonces he podido sobrellevar, digamos, en términos bastante benevolentes y generosos, digamos, esta transición de género. Cuando hice mi cambio de acta de nacimiento hace 5 años, ya existía una ley que garantizaba esto aquí en la Ciudad de México como un cambio administrativo, no un juicio que antes se llevaba a cabo contra el registro civil. Sí. Y te decía este primer background porque desde mi punto de vista hay una serie de garantías que ya existen y derechos que puedes ejercer como persona trans, el más fundamental, el de la identidad y el de la aceptación que existe en una ciudad como la Ciudad de México. Sin embargo, hay aún así continuas limitaciones, diría yo, continuos aspectos. Pero tú eres abiertamente trans, o sea, si te preguntan, no. Abiertamente está en mis redes sociales, todo mi círculo social lo conoce. Sí. Pero, por ejemplo, aún te encuentras los micromachismos en la sociedad. Cuando hablas, el tono de voz probablemente no corresponde a lo que está en el imaginario. Entonces, ese tipo de aspectos y algunos incluso que tienen que ver, por ejemplo, dilemas que tenemos las personas trans, cómo asistir a una piscina, por ejemplo, en un espacio público como un gimnasio. Otros más que tienen que ver si yo en mi caso en algún momento tuve alguna terapia de reemplazo hormonal, después ya no lo seguí simplemente por una decisión personal, pero sigue siendo una temática muy importante la atención y el acompañamiento a las personas trans. O sea, sigue siendo un issue, digamos. Sigue siendo un tema, ¿no? Pero me llama la atención esto que dices, Julieta, que la Ciudad de México es una especie de oasis, digamos. Sí. Es una ciudad muy liberal que no es muy diferente en otras partes de la República Mexicana. Lo es. Es decir, ha sido una punta de lanza en los últimos años. Yo diría que en la última década ha habido una construcción
muy robusta de marcos jurídicos que garantizan pues un bienestar para las personas trans. Sí. Ya hay al día de hoy cerca de 19, 20 estados de la República que reconocen de alguna manera este cambio de identidad de género. Sí. La Ciudad de México fue punta de lanza de esto. Sin embargo, no solo están las entidades en donde aún esto es un tema, sino también que en las mismas ciudades hay burbujas, ¿no? Sí, es decir, claro, de una colonia a otra puede cambiar. Bueno, aquí la Condesa es, ¿no? Conocida por ser muy liberal, ¿no? Y la Roma, en fin, ¿no? Exactamente. Entonces, eso también es un tema que es importante poner ahí. Y yo diría que, en general, dentro del espectro de vida trans, las mujeres trans hemos tenido mucha visibilidad en años recientes. Totalmente. Pero se habla mucho menos de los hombres trans. Sí. Se habla mucho menos de las personas no binarias que no se identifican ni con un género ni con el otro. Están en un espacio, habitan en un espacio de género mucho más fluido, en donde no están reconocidas en uno o en otro. Y falta ahí mucho también reconocimiento. Digo, yo no veo La Casa de los Famosos, pero entiendo que hay una mujer trans que anda rompiendo, ¿no?, todos los récords ahí dentro de La Casa de los Famosos. Yo tampoco la veo, pero entiendo más o menos lo mismo. ¿Has oído, ¿no? ¿Cómo se llama? Wendy Guevara. Wendy Guevara. Sí, no todo el mundo habla de Wendy, ¿no? Digo, qué increíble. Eso era impensable pues hace unos 10, 20 años, ¿no? Tú, Paola, ¿cómo vives el tema de la diversidad sexual? Tú eres abiertamente lesbiana. Así es. O sea, cuando te dicen tú qué eres, yo soy lesbiana. Es mi identidad personal y mi identidad política. Política, mira, eso está interesante. Ajá. Desde YAG México somos en la mayoría sobrevivientes y supervivientes de terapias de conversión, de estas mal llamadas terapias de conversión, o como nosotros le hemos categorizado, esfuerzos para corregir, suprimir o reprimir la orientación sexual, identidad y expresión de género. A ver, creo que es importante que le cuentes a la gente qué es esto de las terapias de conversión. Claro que sí. Desde YAG tenemos un poco más de 15 años de lucha. Nosotros empezamos en las calles, en los parques, porque éramos jóvenes que habíamos sido rechazados de casa, vivíamos movilidad forzada, vivíamos también estos esfuerzos y nos juntábamos en los parques, no teníamos idea de activismo de derechos humanos, solamente teníamos idea de que queríamos sobrevivir. Y nos dimos cuenta que teníamos que darnos las oportunidades. Empezamos a implementar este grupo de apoyo en pares, que es ahora un programa, el programa base de nuestra organización, y al mismo tiempo con talleres que nos puedan fortalecer en nuestro estado emocional, cómo afrontar la salida del closet de manera sana y con autocuidado, por ejemplo. Entonces, en los parques era la misma historia, Leo, pero con diferentes actores y actrices, pero la misma historia. Abuso sexual, privación ilegal de la libertad, electroshocks, exorcismos, mal llamadas terapias de conversión. Pero esto es cuando, digamos, los padres o la familia se dan cuenta que sus hijos tienen una orientación sexual diferente a la heterosexual, dicen, vamos a corregirlo, o vamos a corregirla, ¿no? Fíjate que nos dimos cuenta que estos esfuerzos pueden ser aplicados por cualquier persona. La mamá, el carnicero, el padre, algún vecino, por ejemplo. Y nos dimos cuenta que era imperante hablar de esfuerzos, porque no solamente también la familia debemos aclarar que son víctimas de charlatanerías, porque hay personas que van a lucrar con el dolor y la desinformación de las familias y por amor a sus hijos les creen. O sea, usted tráigame a su hijo, a su hija, yo se lo voy a corregir, ¿no? Entre comillas, ¿no? Lo voy a regresar a la heterosexualidad porque yo tengo un método y es puro bullshit, ¿no? Pura, como tú dices, ¿no? Charlatanería, ¿no? Y debemos entender que en el movimiento LGBT estas prácticas han sido históricas en nuestra comunidad. Vaya, todas hemos sobrevivido a este tipo de prácticas. La primera marcha del orgullo en 1979, la consigna era ni enfermos ni criminales. Esta es una deuda histórica que ahora que tenemos una legislación a nivel federal para prohibirlas, que ya pasó en la Cámara de Senadores, ahora está en la Cámara de Diputados, que es gracias muchísimo a la lucha también de grandes aliados como tu compañero Genaro Lozano. Sí, claro. Grandes saludos a Genaro. Y nos juntamos
para potencializar este mensaje de que no hay nada que curar en nosotros, la comunidad. Y es importante recordar de por qué desde el principio éramos considerados enfermos o criminales. Y es muy importante porque existen discursos que históricamente a través de los siglos se han permeado, y estos discursos dicen, si toda aquella relación sexual que no tenga como fin la procreación, entonces está mal, es un pecado. Como es un pecado, entonces es una anomalía. Como es una anomalía, entonces es una enfermedad que hay que tener que curarla. Entonces, a partir de eso, se van enraizando y permeando en las Pero a ti todavía te tocó eso, Paola. En las legislaciones. A ti todavía te tocó eso, o sea, porque yo entiendo que las generaciones pasadas sí era luchar contra esto. ¿Todavía existe eso? ¿Todavía está muy presente en la sociedad esa idea? En la encuesta del INEGI... Sí, la que presentaste tú la semana pasada. Se pregunta exactamente esa... Hay un reactivo, que es cuál fue la reacción de sus padres. En 15% de los casos, una de las reacciones fue que lo mandó a algún tipo de terapia o similares para corregir forzosamente su orientación o su identidad de género. Es decir, que sigue siendo todavía un tema prevalece. Presente, sí, así es. Pendiente. Todavía prevalece, y este dato que sacaste es algo histórico porque por primera vez el gobierno nos está contando. Tanto lo que gritábamos en consignas en las marchas, lo están haciendo. Ahora, esto es algo importante porque a partir de eso podemos crear mecanismos y rutas para prevenir el delito. Es importante que exista una legislación. ¿Por qué? Porque en el momento de si tú lo permites, lo prohíbes. Bueno, si tú no lo prohíbes, lo permites. Entonces, lo que no se nombra no existe. Y es importante que el Estado lo reconozca para que tampoco el Estado financie estos tipos de prácticas. Hemos tenido datos de que los activismos en Jalisco, por ejemplo, orillaron al gobierno federal a por fin reconocer que en administraciones pasadas este tipo de prácticas habían sido financiadas en anexos a través de sus congresos. Entonces, todo esto pasó, admitieron que pasa esto, porque es gracias al que se ha socializado. Y ahora, la importancia de legislar radica en que, para empezar, es una reparación integral del daño que algún día se nos hizo. Yo, como sobreviviente también de estas mal llamadas terapias o ECOSIG, es imperante porque mi delito ya prescribió. Ahorita tenemos una legislación a nivel federal que ya pasó en la Cámara de Senadores, está en la Cámara de Diputados, que ya las comisiones las turnaron, y quiero hacer un exhorto a la Cámara de Diputados que en este septiembre que regresen a sus labores, voten a favor de la diversidad y que prohíban la tortura en México, porque es tortura y es categorizado por Naciones Unidas como tortura. Claro, totalmente. Creamos una guía con Naciones Unidas, COPRED, la UNAM, con Genaro Lozano, para potencializar este mensaje de que no hay nada que curar. La guía se llama Nada que Curar y nos explica el porqué histórico de estas mal llamadas terapias. Muy bien. Bueno, y ahora le doy la bienvenida, ya está finalmente con nosotros Braulio Peralta, él es periodista y escritor. ¿Cómo estás, Braulio? Buenas noches. Mucho gusto. Aquí estamos, Leo, para servirte. ¿Tú Julieta, cómo te consideras, Braulio? Yo estoy en la H, de homosexual o de gay. Estoy en la letra prácticamente después de lésbico, gay. Pero yo creo que ya somos un abecedario. Eso es lo que te puedo decir. Sí, bueno, cada vez cambian más. Somos un abecedario. ¿No? Yo quisiera que agregaran la H al principio y ya con eso está el abecedario completo. La H de heterosexual. Pues sí, ¿no? Porque también los heterosexuales pues somos parte de Sería la diversidad lo más fácil, sexual, ¿no? Y entonces la diversidad sexual seríamos todos y entonces entraríamos todos a educación sexual. ¿Cómo vive hoy, Braulio, y se lo pregunto aquí también a Paola y a Julieta, cómo vive hoy un homosexual su identidad homosexual? Bueno, hay amplísimas libertades, hay que decir las cosas como son. Existen leyes, hay derecho al casamiento, hay derecho a cambiar de nombre por ley, hay derecho a cambios de sexo, hay reasignaciones sociales que antes no se daban. Antes la TTT, los transexuales, transgénero, tenían que vivir de la prostitución en salones de belleza, de peluqueras o en situaciones clandestinas.
Hoy vemos profesionistas, paleontólogas, arqueólogas, correctoras, editoras, escritoras. Es algo muy hermoso ver cómo los últimos 10 años sí funcionaron las leyes que se aplicaron en 1990. Eso es en términos de ley. Pero en términos de realidad, tenemos también que admitir que las ciudades son una y los municipios o las provincias son otra. Las capitales siempre funcionan en términos de sociedades civiles, de democracia, etcétera. Pero cuando te sales de las capitales, el problema se vuelve peligroso para muchos que todavía viven en la clandestinidad, que todavía son del closet, que no se atreven a salir a la calle, todo este tipo de cosas. Yo te puedo decir, por ejemplo, yo soy de Tuxpan, Veracruz. Hace 40 años no existía ninguna posibilidad de apertura a la calle. Tiene 2 años que hay marchas del colectivo LGBT ya en Tuxpan, Veracruz, que es, pues yo digo que un pueblo, es un puerto sin duda, pero no es Acapulco. Braulio? No, nunca me lo imaginé y me da muchísimo gusto. Pero fíjate, es que eso me es pone muy importante, feliz ver que gente se abraza, se toca de la mano, se besa con todos los derechos que la ley te otorga en lo que consideramos una sociedad civil. Y los derechos ciudadanos, ¿no? Algo que no teníamos el colectivo LGBT. No teníamos derechos humanos. Así de sencillo. Pero ¿a qué se debe, Julieta, este cambio? O sea, alguna vez leí, no me acuerdo dónde, que decían que la comunidad de la diversidad sexual ha avanzado más rápido en los últimos años que las mujeres, por ejemplo, en ganar derechos, en ganar igualdad, en fin, ¿no? Algo hizo la comunidad que estamos en esta situación. Levantarnos, ¿no?, en armas civiles. ¿No? A ver, bueno, es que quiero que me cuenten esa historia. Me parece que es un conjunto de factores. Mencionabas lo de las mujeres. Me parece que sin el movimiento feminista no podría explicarse buena parte del impulso del movimiento LGBT más a lo largo de los años. Pero también varía de un país a otro, ¿no? En Estados Unidos tenemos en la década de los 60 y 70 todo el movimiento de los derechos civiles que también tuvo un impulso. Pero más estructural, yo te diría que tiene mucho que ver con una amplia urbanización que ya comentaba Braulio, creo que eso es fundamental. El capitalismo, incluso el salvaje, de alguna manera también ha hecho este asunto de las libertades y de elegir. Eso es lo que te iba a decir, yo a veces el capitalismo que me gusta, entonces. Eso no lo podemos disociar, digamos. Somos más liberales, más libertarios, digamos. Totalmente, eso también influye. Claro que habría todo un debate al respecto, pero eso está en el centro. Desde luego que estos cambios pues de los sistemas políticos más abiertos, ¿no? Lo que comúnmente se llaman las olas democratizadoras, pues también están en el centro de esto. Y desde luego una sociedad mucho más secular de lo que teníamos antes. Claro, esto tiene muchos matices. En un mismo país incluso puede haber una gran diversidad. Pero eso creo que son elementos estructurales. Que van acompañando, digamos. Que van acompañando. Y desde luego la protesta. O sea, finalmente no podríamos estar hablando de esto si hace 51 años en Nueva York o 45 años en México, pues no hubiera un grupo, que era un grupo pequeño al inicio. Menos de 30. Menos de 30. Menos de 30. Menos de 30 que en 1968, cuando cumple 10 años el movimiento estudiantil, en 78 sale un contingente del Frente Homosexual de Acción Revolucionaria a la calle por primera vez. ¿El 2 de octubre o...? El 2 de octubre de 1978 sale un contingente en apoyo al movimiento estudiantil y se manifiesta por primera vez el movimiento homosexual. Interesante. Bueno, pues es que lo que se ha logrado del 78 a la fecha es muchísimo. Para bien, ¿no? A mí me gusta. ¿O no, Braulio? Nos ha costado muchos asesinatos de travestis, de homosexuales, de transgéneros. Es curioso y es triste, pero la TTT, transvestis, transexuales, transgéneros, son los que dieron la cara por primera vez en la historia, son los que se enfrentaron a la policía en Stonewall en 1969, son los que marcharon por primera vez y dieron la cara, y todos los demás íbamos atrás de las TTT, y son los más marginados.
Así es. Yo vivía claro que da gusto ver a Wendy Guevara. ¿Qué tal? Ya lo estábamos mencionando. Digo, increíble. Da gusto. Sí, claro que da gusto. En la casa de los famosos. ¿no? Pero Wendy Guevara es como un ejemplo de miles de su género que no están en las mismas condiciones que Wendy. Fíjate que yo vivía de joven en la Condesa cuando la Condesa no era fresa, ni fifí, ni hipsterosa. Y enfrente de mi casa se prostituían los transvestis, ¿no? Y se agarraban a golpazos con la policía, pero durísimo. Y siempre ganaban, por cierto. Tengo que decir que eran bravísimas. Eso es lo que estás diciendo, ¿no? O sea, muy valientes, mano, me cae. Muy valientes. Con un valor muy grande. Yo celebro la TTT en los tiempos actuales porque tienen derecho a escribir, tienen derecho a pensar, tienen derecho a editar, tienen derecho a manifestarse públicamente y a decir que están aquí, ¿no? Eso es lo más hermoso de todo. Ya la H de homosexual ya está pasada de moda. Paola, ¿qué nos ibas a decir? Estoy totalmente de acuerdo y me recuerdo muchísimo las olas del feminismo. Sí. En el movimiento LGBT también tenemos olas, como llamabas las olas democratizadoras. La primera ola tiene que ver con la despenalización y descriminalización de la homosexualidad. Patria Jiménez, cuando fue la primera diputada abiertamente lesbiana en los 90s, quita del Código Penal. Estaba prohibido en México. Estaba prohibido. Era ni enfermos ni criminales. La primera consigna en 1979, si no estoy de acuerdo. No hay libertad política, no hay libertad sexual. Así es. Entonces... ¿Se penalizaba con cárcel la homosexualidad? Se penalizaba con cárcel y dependiendo también tu expresión de género. Les llamaban hombrecitos, mujercitos. Y eran ridiculizadas. Claro. Entonces, estamos hablando aquí del libre desarrollo de la personalidad. Estaba coartada, que ahí viene muchísimo las terapias de conversión. La segunda ola tiene que ver con la lucha por el VIH. La tercera ola... el VIH cambió también muchísimo muchísimo. Y todavía sigue siendo criminalizado en México. Desde la organización tenemos un programa llamado Salud Positiva Ya, que lleva justo esa agenda para que se quiten del Código Penal y que las personas no denuncien a las personas que son seropositivas. Pues claro que no. Es tu derecho no revelar tu estatus, por cierto. Claro, ahora, el tercer movimiento tiene que ver con la ola de derechos, matrimonio, el libre desarrollo de la personalidad, es decir, prohibir las terapias de conversión, la identidad. La cuarta tiene que ver con la participación política. Ahora estamos en un momento en México que es imperante que las personas de la diversidad estemos en los espacios de toma de decisiones, como lo estás tú, Julieta, porque así haremos que la agenda de derechos humanos avancen. No es una lucha distinta. Y hablaba sobre las feministas que no aceptaban a las personas trans. Déjenme decirles que... Sí, es que, perdón, nada más doy algo de contexto antes de entrar al aire. Les comentaba que me llama mucho la atención que hay mujeres que dicen, no, las trans no pertenecen al movimiento feminista, ¿no? En una cosa como de purismo que a mí me rebasa, ¿no? O sea, el pensar eso. Claro, porque si tú segregas, oprimes. Y decía Siobhan McManus, quien es una académica trans de la UNAM, estas ideas transfóbicas son muy atractivas inclusive para las juventudes porque les dicen, ustedes van a hacer la revolución, ustedes van a hacer algo impensable, pero la realidad es que están segregando y discriminando. Y esto nos lleva, por supuesto, a un índice altísimo de 55.2% de 100 casos en transfeminicidios. ¿Y por qué pasa esto? Porque, como dijo un experto independiente en genocidio de la ONU, el genocidio del holocausto judío no empezó con la cámara de gas, empezaron con los discursos de odio. Y en el momento que opinas sobre otro cuerpo, otra identidad que no es la tuya, en este momento estarías cometiendo un acto de discriminación. Claro. Perdón, Braulio, tú querías decir algo. Y creo que también parece muy importante recalcar es que el concepto cultura. Hoy en el Centro de la Imagen, en el Museo de Arte Moderno, en el Museo del Chopo, hay exposiciones sobre el colectivo LGBT.
En el Museo El Estanquillo de Carlos Monsiváis está una exposición de Smart. O sea, sin ese tipo de educación, no va a crecer la sociedad civil. Y sin ese tipo de educación, los heterosexuales no van a entender lo que son los derechos que nosotros no tuvimos durante muchos años. Claro, totalmente. Esto es fundamental. Yo sí creo que lo que es educación sexual y cultura de la vida, cultura cotidiana, si entienden eso, toda, de la A a la Z, incluida la H de heterosexual, ahí ya ganamos todos. Sí, el tema es efectivamente diversidad sexual. Sí. ¿No? Que el tema de las preferencias sexuales admite muchas, pues muchas opciones. Tengo que confesar que donde me atoro yo es en el tema del género, que creo que también ahí ya hay unas cosas que yo, francamente, alguna vez haremos a lo mejor una mesa sobre eso. Pero Julieta, tú querías decir algo. Un comentario que tiene que ver mucho con este feminismo transexcluyente. Yo primero comenzaría diciendo que en términos generales, programáticos, como movimientos políticos y sociales, los feminismos y la lucha LGBTI+, tienen algunos puntos de encuentro. Por ejemplo, el patriarcado, ¿no? Yo creo que ese es un elemento muy fundamental. Por otro lado, también es importante decir que los feminismos ha sido un movimiento político de muchas décadas en donde, por diferentes razones, ha sido excluyente en sus extremos mucho más lacerantes. Digamos, en el siglo XIX, inicio del siglo XX en Estados Unidos, mujeres afrodescendientes no estaban incluidas en los discursos más importantes del feminismo. Mira. A mediados del siglo pasado y ya entrada también la época de la liberación sexual, mujeres lesbianas tampoco estaban incluidas. Y lo mismo empezó a suceder también desde entonces con mujeres trans. Y esto es relevante porque en muchos países, incluido México, pero creo que todavía más acentuadamente en otros contextos, Inglaterra, España, este fundamentalismo de género desde el feminismo toca un extremo que también es lo que se conoce ahora como una derecha antiderechos. Tienen en común justamente que su principal enemigo es el movimiento trans. Y eso... O sea, por ahí se han ido. Así es. Por el tema trans. Por el tema trans, que yo creo que, como bien decía Braulio, es uno de los eslabones más débiles de la coalición LGBTI+. Recuérdame los números que nos presentaste la semana pasada. ¿Se tiene una idea de cuánta es la comunidad trans en México? Totalmente. Se estima en 0.9% del país. Esto es cerca del 1 millón de personas. 1 millón de personas. Y aquí uno de los puntos muy importantes es que al interior de este millón, más o menos 300,000 personas estamos en lo que podría ser que nos consideramos transgéneros o transexuales. Es decir, que cambiamos completamente del binarismo de un lado al otro. Pero el resto, que es la mayoría, no están en estos espacios, sino en un espacio mucho más fluido, que puede ser, se llama no binario, justamente porque rechaza el binarismo, o un género fluido, que también es una categorización. Es que ahí es donde yo me empiezo a atorar, te lo juro. O sea, creo que nos atoramos todo. ¿Verdad? O sea, no. Más allá de las definiciones, más allá de los conceptos, está el factor ser humano. No, bueno, sin duda. Más allá sin de duda. Todo. O sea, no importa qué seas. Importa que tengas derechos iguales a todos los demás. 100% de acuerdo. Constitucionales. Pero me parece muy interesante tratar de entender esto, ¿no? O sea, yo no me siento ni hombre ni mujer. Entonces, ¿qué soy? ¿No? Hay todo un tema, ¿no? Yo he visto mucho en las redes sociales, muchos debates muy interesantes, ¿no? Los pronombres. Sí, bueno, el tema de los pronombres, si hay que cambiarlos o no. Pero en fin, tengo que hacer una pausa. Permítanme un segundito, hacemos una breve pausa. Regresamos, estamos teniendo un programa muy interesante sobre cómo se vive la diversidad sexual aquí en México. Regresamos. Bueno, estamos de regreso, estamos teniendo una charla muy interesante sobre cómo se vive la diversidad sexual aquí en México. Y ¿sabes qué? Me quedé del segmento pasado
decía Julieta que los cambios a nivel secular han sido determinantes para la gran apertura que se ha tenido en materia de diversidad sexual. Donde no se ha tenido es en las religiones monoteístas, ¿no? De Occidente y de Oriente, ¿no? O sea, y estoy hablando evidentemente del judaísmo, del cristianismo, del islamismo. Y ahí sí veo un tema, porque no sé si alguno de ustedes sea religioso, por ejemplo, crea en Dios y quiera ejercer, digamos, sus derechos como católico, como judío, etcétera. Eso, pues yo creo que sí ha de ser dificilísimo, siendo abiertamente gay o homosexual o trans, ¿no? No sé, Braulio. Hay mucha gente que es católica en Exacto. México. Hay mucha gente del colectivo LGTB que es que pertenece a la religión. Sí. Pero tienen una separación muy clara que creo que el Estado por fin está teniendo también. Sí. Que es la separación de la Iglesia y el Estado. Sí. Creo que sí estamos dejando en la casa o en el templo la cruz y el Calvario. Y estamos saliendo a la calle en plenos derechos jurídicos constitucionales. Creo que eso es lo que está pasando. Pero mi punto es, ¿se puede ser un buen católico, un buen judío, un buen musulmán siendo miembro de la comunidad gay o lesbiana, etcétera? Digo, a lo mejor ustedes no lo son porque no son, pero... Yo no te lo puedo responder porque yo no tengo una religión, ¿no? Ok, tú te consideras ateo o no. Tengo una actitud atea. Exacto. ¿Tú? Yo soy una mujer atea. Sí. Pero es importante mencionar en esta parte que es un derecho humano. El derecho a la espiritualidad, el derecho a la religión, es un derecho humano. Sí. Entonces, también es exhortar a las religiones del mundo diverso que se apeguen a derechos humanos y que no transmitan estos mensajes de un sistema patriarcal que mencionaba Julieta, porque también, ¿qué es el sistema patriarcal? Sistema es un conjunto de normas y reglas. Valores, claro. Patriarcal, donde el hombre está en el centro, androcentrista. Entonces todo lo que gira es alrededor de él. ¿Qué pasa? Hay opresiones, se invisibilizan las diversidades y se crean violencias, que es cisnormatividad y la heteronormatividad. La cisnormatividad son las suposiciones, o se supone que una persona al nacer, si nace con genitales masculinos, tiene que ser hombre. Y si nace con genitales femeninos, tiene que ser mujer. La realidad es que no es así. Entonces, tenemos que hacer una separación de la genitalidad con nuestras identidades como personas. Pero a ver, déjame, yo no comparto esos valores religiosos, desde luego, pero lo hemos tenido aquí en nuestra mesa, por cierto, con el rabino Ritner y el padre Valdemar. Y ellos dicen, a ver, pues es que la religión dice que está prohibida la homosexualidad. O sea, nosotros no creemos en la homosexualidad. Ya ni se diga en lo trans y etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que dice la religión. Usted quiere ser eso, pues no pertenezca a esta religión, ¿no? Y es muy interesante porque se han cambiado los discursos. Por ejemplo, en la Biblia no existía la palabra homosexualidad. ¿Y cómo es posible que... Pero sí hay segmentos que habla de sin embargo, de homosexuales, el ser humano ha cambiado, de sodomía, a través de los tiempos. El ser humano lo ha cambiado. Y, por ejemplo, había una frase bíblica, las personas que son cobardes no heredarán el reino de los cielos. ¿Y cómo puede ser posible que de cobardía los seres humanos lo hayamos cambiado a homosexualidad? Entonces, perdón, yo no soy ninguna cobarde. Y es importante que la humanidad... Tú tampoco eres católico, ese es el tema. No, porque esa es mi decisión. Esa es mi decisión. Y tenemos la oportunidad de decidir a qué creer y qué no. Y hay que tener una reconciliación también de las juventudes diversas que son creyentes con una religión que no abraza la diversidad y que los excluye. Entonces, Julieta. Claro, a mí me gustaría añadir un poco de contexto nada más. Yo creo que desde luego que hay una tensión evidente. ¿Tú también te consideras atea o...? Yo me considero agnóstica. Agnóstico, ok. Aunque tuve una formación católica. Ok. ¿Y fue importante en el tema trans? Yo creo que probablemente reprimió parte del tiempo de mi salida, seguramente. Lo tengo que trabajar más con mi psicoanalista. pero sí, yo creo que hay un impacto ahí, desde luego. En términos generales,
me parece que hay una tensión evidente respecto a esto. Habiendo dicho eso, también hay una... Yo creo que no se pueden tomar como las religiones como un gran monolito. Sí. Finalmente, por ejemplo, tienes en la misma religión católica, que yo creo que está lejos de la aceptación, por ejemplo, de la identidad trans, si encuentras algunos puntos de tolerancia, puede ser en segmentos. El Papa ha sido, creo, más tolerante, pero bueno, se movió de estar aquí a un poquito tampoco. El anterior tenía una cruzada muy casada en contra de lo que ellos llaman la ideología de género. Sí. Es lo que te decía. Yo creo que en la misma Iglesia católica sabemos que están estas diferentes corrientes siempre, ¿no? Unas que te decía, probablemente no lo aceptan, pueden ser más tolerantes, y otras que decididamente encuentran un enemigo, digamos, en la diversidad sexual y de género. Desconozco más el tema del judaísmo y del cristianismo, aunque sí entiendo que en la parte del cristianismo hay incluso algunos credos, en algunas partes, lo vi cuando estaba en Inglaterra, en donde eran iglesias que claro, más reformistas, claro. Reformistas. Sí. No, incluso ordenan a sacerdotes que son abiertamente gays. Claro. En Inglaterra, la iglesia anglicana. Desde luego. Creo que es un mosaico complejo, pero no es igual en toda la religión. Estoy de acuerdo. Digo, es que lo pongo sobre la mesa porque estamos hablando de cómo se vive la diversidad sexual y a lo mejor uno de los costos de ser homosexual o gay o trans es decir, bueno, pues yo ni modo, ¿no? Dejo la religión y porque es incompatible esas religiones o esas convicciones con lo que soy, ¿no, Braulio? No, yo creo que la lectura tendría que ser diferente. A ver. Si alguien tiene convicciones religiosas, si cree en Dios, si quiere en la noción, y no se siente, como decía Salvador Novo, la roca desprendida del Génesis, si cree que puede vivir de una manera diferente a lo que dicta la religión, está perfecto. Es amplia la libertad. Pero también está la otra parte, donde alguien tiene sentimientos espirituales, religiosos, con ciertos atavismos dictados desde la Biblia y con una representación de Dios que no es Dios, que no son dioses los que están en la tierra dictando los dictados de Dios. Ahí es donde yo veo el problema. El problema es humano. El problema es el Papa, los sacerdotes. Claro. Y no la religión como tal. Yo sí quiero recalcar ese punto porque sí creo que la noción de Dios es respetable para mucha gente. O sea, es como la fe. O sea, yo te digo, yo soy ateo, pero yo soy un hombre de fe. Ese es mi templo, la fe es mi templo. Dios, no sé. O sea, es la religión organizada, es lo que tú estás diciendo, de los hombres. Que sí es muy machista y es muy patriarcal, desde luego. Está basada en la roca patriarcal, la verdad. Si ves los conceptos de matrimonio y de reproducción, etcétera, pues sí. Pero aquí podemos hablar de esto y en Oriente no podemos hablar de esto. Claro, no, totalmente. Aquí está el tema diferente, ¿no? Entre Occidente y Oriente. Bueno, y a los homosexuales todavía hay países que sí hay persecución y hasta los apedrean y no, exacto. A ver, pero déjenme, también quiero cambiar de tema. Empiezo contigo, Paula. ¿Qué es lo más difícil hoy en día en México para ser parte de la comunidad de diversidad sexual? ¿Qué dirías que es lo más difícil? ¿A qué te enfrentas cotidianamente que es lo más difícil? Acabamos de pasar una pandemia mundial catastrófica. Y yo quiero hacer como este ejercicio contigo y con el auditorio, quienes sean de personas heterosexuales. ¿Qué pasó cuando la OMS dijo que ya no podíamos salir de las casas y que había un enemigo invisible capaz de matarte si solamente salías del hogar? Eso es lo que la comunidad LGBT hemos enfrentado de manera histórica. Hay un enemigo, que es la discriminación, la violencia, que 500,000 de personas hemos sido sobrevivientes de abuso sexual, electroshocks, privación ilegal de la libertad, que son actos crueles, inhumanos y degradantes que atentan con nuestra todavía lo que me estás diciendo, Paula, es todavía la discriminación es lo que más como sociedad hacer. No necesitar ser la causa para defenderla. Abriendo estos espacios, lo que estás haciendo en estos momentos, Leo, es importantísimo porque eleva la discusión y más personas pueden identificarse inclusive en esta mesa panel. Normalizar los derechos humanos
es importante para que avance la agenda de derechos humanos. La idea es que ya no sea un tema, ¿no? Así es. Que algún día la diversidad sexual ya no sea un tema. Sea, pues, homosexuales, gays, trans, ¿no? No sé, no es tema, ¿no? Como está terminando el tema del patriarcado, por ejemplo. Estamos lejos todavía, Braulio. No, bueno, quiero tener la esperanza, ¿no? Hacia allá vamos. ¿Qué es lo que más te cuesta trabajo? Mira, ¿qué es lo que más sufres? Tu pregunta me parece muy peligrosa, Leo. A ver. Cuando yo viví lo que están viviendo muchos niños entre 12 y 18 años, sí, que acabo de leer que el 50% son bulleados. Sí, claro. Por sus diferencias. ¿A ti te bullearon mucho, bro? ¿A mí me bullearon? Sí. Yo viví el bullying. Sí. Cuando no se llamaba bullying. No. Era joder todo el día. Y tuve que pelear, sí, para defender y decirle, cobarde, nada. Sí. Lo puto lo tengo en otra parte. Así de sencillo. Sí. Porque si no te defiendes, si no lo enfrentas, no hay manera social de que eso pueda permear en el otro que no lo quiere entender. Eso sigue existiendo. Claro. Ahora, te digo que tú ya, al 50%. Pero por eso, pero es a los jóvenes. Tú ya a tu edad. No, mira. ¿Qué es lo que más te cuesta? Yo creo que los que estamos en esta mesa no nos podemos quejar. Sí. Pero no estamos aquí para representarnos a nosotros como punto de felicidad. Sí. No ese es el tema. El tema es que estamos aquí porque pensamos todavía sobre todo lo que existe detrás de nosotros. Sí. Yo, por supuesto, hombre, he llevado mi profesión, tengo 48 años en el periodismo, doy cursos, soy una persona... ¿Y eres abiertamente gay? Sí. O sea, eso que antes los era... años 70. Pues imagínate, ¿no? Así es real. Sí. Pero yo, junto con 30 que marcharon, aquel 2 de octubre de 1978. ¿Tú eras de los 30? Yo era de los banqueteros. Wow. Yo no era de los que marchaba. Yo todavía estaba en el closet en ese momento. Mira. Hasta la marcha ya triunfal del 79 ya salía a la luz, ¿no? Pero tú... Yo no soy ejemplo de nada. Los que estamos aquí tenemos la responsabilidad de denunciar aquello que no está bien. Pero eso es lo que me están diciendo, es que son una especie de élite en la Ciudad de México, ¿no? No, yo no me... Privilegiados, que no... Sí. Bueno, por eso hay es la que élite. Pues entonces es parte de la élite. No élite económica, élite... Privilegiado porque hemos luchado por ello. Ok. Privilegiado porque hemos luchado para estar aquí discutiendo este tema. Sí. Privilegiado porque tenemos el derecho a la palabra y la ejercemos o se las arrebatamos. Sí, que está bien. Explico lo que quiero decir. Y agradecido, desde luego, con que se abran estos espacios. Claro. Mira, en los años 70 ni los medios escritos ni los medios electrónicos abrían estos espacios. No, eran todos soterrados, todos soterrados. Tú, Julieta, ¿qué es lo que más te cuesta hoy en día de vivir tu identidad sexual? Pues yo diría, empezaría con esto que decía hace rato. Sí. Me parece que soy una mujer privilegiada trans. Desde luego, igual que Braulio, pues he podido ejercer buena parte de mis derechos. Y, sin embargo, esa excepcionalidad creo que es en donde me gustaría concentrarme. Sí. Hablábamos hace rato del entramado jurídico más robusto incluso en la Ciudad de México. Sí. Pero como sucede muchas veces, entre tener ese entramado y esas leyes y ejercerlas, materializarlas, derecho a la salud, derecho a la educación digna, al trabajo digno, esas siguen siendo buena parte de las barreras de la comunidad. Oye, pero también hay que decirlo, no es que estén muy bien esos derechos para todos los mexicanos, Julieta. O sea, también hay que decirlo, ¿no? No, claro. O sea, no es que... ¿Qué le decimos a los indígenas? No, por eso. No, muchísimos tienen problemas. El derecho a la salud aunque ya estamos mejor que Dinamarca, pero seguimos teniendo problemas. Justamente. Sí. Probablemente en donde habría que poner un énfasis, pues son en los grupos aún más desprotegidos dentro de la comunidad, por ejemplo, niños y adolescentes. Okay. El reconocimiento, por ejemplo, de las infancias trans, según la encuesta de Endisec 2021, el 60% de las personas trans saben de su identidad antes de los 7 años. 60%. Mira, nada más.
Qué interesante. Y ese solo dato, fíjate, ha sido un insumo muy relevante para debates legislativos, para un debate público más abierto, para reconocer los derechos de las infancias trans, que como te decía, dentro de la multiplicidad de cosas de la comunidad, creo que los más desprotegidos es en donde tendríamos que apuntar. Interesante. Déjenme, tengo que hacer una última pausa y regresamos. Está muy, muy interesante. Yo estoy aprendiendo mucho de esta mesa sobre cómo se vive la diversidad sexual en México. Regresamos. Bueno, estamos teniendo una charla muy interesante sobre cómo se vive hoy en México el tema de la diversidad sexual y me queda claro de la plática que he tenido hoy con ustedes que un punto medular en esto de la diversidad sexual es el aceptar que soy diferente y en lo que se conoce como salir del closet, ¿no? O sea, que es salir y decirlo públicamente. Ese es un momento, me parece, por lo que me han contado, toral en esto, ¿no? ¿Cómo lo vivieron ustedes? Braulio, tú en 79 nos estás diciendo que lo hiciste. Sí. Bueno, yo desde 1970, 72 hablé con mis padres. O sea, tú ¿a qué edad tenías? Se le cayó la bolsa del pan, o sea. Sí, sí. ¿Tú a qué edad supiste que eras homosexual? Muy temprano. A los 9, 11 años ya tenía noción de dónde estaba el fenómeno. Sí. Pero quizás solo para decirte algo muy importante. Sí. Yo creo que con carácter cualquiera puede superar este problema y todos los problemas del mundo. Sin duda. Y con diputados, senadores, presidentes municipales, gobernadores y presidente de este país que tengan una conciencia sobre la diversidad sexual. Que no digan estupideces. No, totalmente. Que lean. Pero fíjate, yo ahí quiero decir... Que se asesoren, porque creo que eso sí es muy importante, Leo. Yo creo que todos decimos estupideces, Braulio, porque, bueno, yo me eduqué en una cultura patriarcal. Claro. Y lo he platicado mucho con Genaro Lozano, ¿no? Que reeducarnos en algún sentido. No está fácil. Pero no que dirige un gobierno, ¿no? Pues también yo creo, y sobre todo, oye, si vienes de Macuspana y eso, o sea, no es fácil, ¿o no? Imagínate en el ambiente que se crió el presidente López Obrador, ¿no? En provincia, en Tabasco, en los años... Pero no es el presidente López Obrador, es cualquier presidente. Totalmente, No es el presidente López Obrador, es cualquier presidente. Cualquier presidente. Hemos visto cada declaración de los presidentes del... Pero contra eso hay que luchar, Braulio. Sí. Es que, y uno tiene que tener la voluntad de decir, tengo que cambiar y, o sea, lo que me enseñaron no es lo correcto, ¿no? Tengo que cambiar y tengo que separar la iglesia del Estado. Tengo que cambiar y tengo que separar el tema de la educación con la educación sexual. Sí. Tengo que separar el bullying que están sufriendo muchísimos niños a los tiempos actuales y checar los datos del INEGI. Déjame regresar al tema de salir. Tú se lo dijiste a tu mamá, a tu papá, no sé. Sí. ¿Y luego a todo el mundo o fue un proceso paulatino? Fue primero a mi familia, después a un amigo, después al primer novio, ¿no? Y después empecé en el proceso social. Digo, porque hoy te presentaste en Televisión Nacional diciendo soy Braulio y soy homosexual. Sí, claro. ¿No? O sea... Bueno, lo hice alguna vez aquí mismo en Televisa con María Victoria Llamas. Uf, imagínate. En los años 80. Pues digo, se dice, imagina, es un héroe, Braulio. No, eres un héroe Nancy Cárdenas, héroe Jacobo Hernández, era héroe el propio Carlos Monsiváis, que tiene un libro que se llama Que se abre esa puerta, en homenaje a Carlos Pellicer, que es un libro que todos deberíamos de leer, porque ahí está toda la historia. Bueno, yo te digo héroe porque yo me imagino en los 80 salir en esa televisión y decir soy homosexual. No, está cañón, Braulio. ¿Sabes ¿o no? qué? Lo padre es la respuesta de la gente. Entre más valiente eres, más respetado serás. Me encanta eso que dices. A ver, tú.
Paola. En los años 70, una Nancy Cárdenas frente a Jacobo Zabludowski denunciando las mal llamadas terapias de conversión y además diciendo soy Nancy Cárdenas y soy lesbiana en el 72. Por supuesto que ha abierto muchísimo el paradigma de crear un camino hacia una igualdad y hacia una inclusión. Ahora, ¿tú cómo lo viviste? Es el tema de reconocerse. Háblame de ti. Sí. Cuéntame tu vida. Salir del closet como la deconstrucción es un proceso constante. Sí. Nunca dejas de salir del closet, nunca dejas de aprender y reaprender, ¿no? Entonces, cuando yo me descubro como una mujer lesbiana, fue muy chica. Creo que a los 11 años tuve mi primer crush de secundaria y a raíz de eso yo lo normalicé, pero nunca lo hablé. En un contexto en donde había una religión que impedía la homosexualidad y de hecho eran los discursos en el catecismo que nos decían las personas homosexuales arderán en el infierno, no heredarán el reino de los cielos. Y yo en ese momento estaba viendo Historia Universal y en Historia Universal estaba aprendiendo sobre el Holocausto judío. Sí. Entonces pensaba, ¿me estás vendiendo un dios hitleriano? Sí. Entonces, interesante, mira. Claro que en ese momento, como niña, seguía normalizando mis sentimientos. Sin embargo, fue hasta los 15 años que después de una violencia sexual, por mi orientación sexual, tuve que reprimir mis sentimientos, mis vivencias. Sí. Y en ese momento empecé a sobrevivir. Intentos de suicidio hasta que encontré una comunidad como es Jack. De repente yo estaba viendo, scrollando en las redes y había un en vivo del director de la organización, Iván Tagle, convocando a las juventudes a marchar por nuestros derechos. Sí. En ese momento se estaba gestando el Frente Nacional por la Familia. ¿Qué estaba pasando en ese momento? Que salieron a tomar las calles para quitarnos los derechos. Sí. Yo llego a esa marcha en respuesta a la contramarcha y veo a juventudes como yo, resilientes, alzando las voces. Yo quise en ese momento permitirme imitar esa libertad y fue la primera vez que grité consignas. Al poco tiempo llego a su grupo de jóvenes donde pude encontrar una comunidad y empezar a hacerlo personal político. Fue ahí que después de 10 años de mantenerlo en silencio pude contar mi experiencia y, curiosamente, se desencadenó como más chicas empezaron a abrir su historia de violencia sexual. Fíjate que muy interesante también esto que me están diciendo, porque el tema de la comunidad es fundamental, encontrar gente que está en esa misma situación, el apoyo, ¿no? Del darse... En colectividad no hay individualidad. Qué interesante eso. Bravo. Sí. Muy bien. Sí. Pues terminamos contigo, Julieta. Tú ya más o menos nos contaste, ¿no? Tú ya fue grande. Fue grande. Fue en, digamos, cuando yo tenía 27, 28 años, que lo comuniqué. Sí. Desde luego, este periodo, que lo digo ya muy sencillamente, 27, 28 años, es un periodo muy opresivo individualmente, ¿no? Sí. Porque yo creo que desde que tengo memoria, pues sabía que no me identificaba con este sexo asignado al nacer, pero tampoco tenía un vocabulario. Te sentías niña, te sentías mujer. Me sentía mucho más afín a la feminidad, a mis primas, a mi madre, y no tenía tampoco un vocabulario con que expresarlo. Entonces, digamos que pasó este largo periodo, pues también de una como autorrepresión al respecto, y cuando lo empecé a trabajar y a comunicar, primero a una pareja, luego a mis padres, un elemento que fue también un catalizador fue que un primo querido, más joven que yo, estaba falleciendo de cáncer, finalmente falleció. Y fue también como un despertar de decir, es el momento es la vida, de vivir tu vida. Y creo que es el mensaje fundamental, que se puede, que hay los recursos, hay que allegarse a esos recursos, pero que detrás del miedo está la felicidad. Pues, ¿qué les puedo decir? Qué gran mesa hemos tenido el día de hoy. Encantadísimo muy de buenas platicar. Preguntas. Bueno, esas para eso me pagan, Braulio. Oigan, de verdad, muchas gracias. He aprendido mucho de ustedes. Yo soy, desde luego, como liberal que soy, estoy a favor de la diversidad sexual. Cada quien que decida que su preferencia sexual la viva plenamente, también hay que decirlo, ¿no?
y sea feliz, pues, aunque sea que se escuche como un cliché, pero pues de eso se trata, ¿no? No somos más que un instante en el universo. Pues sí. Y que los otros no se metan, pues digo, claro, cada quien su vida, ¿no? Totalmente. Gracias Julieta, gracias Paola, gracias Braulio. Gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero el lunes, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.